Amigos, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor, para empezar con nuestro programa de Verdades Divinas. Bueno, pues vamos a dar comienzo porque a veces no nos alcanza el tiempo. Sí, va. Dice Andrés, hola doctor, quería pedirle si puede repetir qué almas son las que Jesús regala a quienes leen con sus intenciones las horas de la pasión, ya que vemos muchos en Chile leyéndolas. Bueno, según nos informaban, o sea, ahí en donde usted vive, o sea, en su país se ha difundido la idea de que haciendo las horas de la pasión con las mismas intenciones de Jesús, se va a dar un alma, pero un alma que sale del purgatorio, o sea, como si fuera un sufragio. Y Jesús no nos da esa idea. Jesús nos dice que el alma que hace estas horas con sus mismas intenciones, o sea, fundido en la divina voluntad, haciendo lo que él hacía, él le va a dar un alma. O sea, que un alma va a ser salvada gracias a estas horas de la pasión. En algún lugar, no recuerdo la lectura, lo dijimos la vez pasada, o sea, él dice que si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos de las criaturas en la divina voluntad. Entonces, es un alma que obtiene su conversión, que obtiene su pase, vamos a decirlo así, el derecho de ser salvada y de llegar al cielo. Y eso no quiere decir directo, sino puede ser que tenga que pasar por el purgatorio, pero ya el purgatorio es salvación. Sí, puede ser que quede a la deriva esa salvación y el alma que la tome. Así es. A todas aquellas almas, Luisa, por ejemplo, hay una hora en que Luisa invita a nuestra Madre Santísima e invita incluso a María Magdalena a que le ayuden a llevar la sangre de Jesús a muchas almas. Y entre ellas dice aquellas que están a punto de condenarse, para darles toda la sangre de Jesús, bañarlas con su sangre, darles su amor. Y se entiende que es para que digan sí, para llenarlas del amor divino, para que digan sí y se logren salvar. Así que no se trata de un sufragio, se trata de lograr la conversión de las almas aún en el último instante de su vida para que digan sí. Y eso será gracias a estas horas de la pasión. Dice Gabriela, doctor, ¿puede explicar un poco cómo Dios crea la nada en la criatura? Miren, esta cosa que dijimos es lo siguiente. Jesús en repetidas lecturas nos está pidiendo llegar a nuestra nada. Y el llegar a nuestra nada dice tal para que el alma quede tal y como fue creada por mí. La nada para ser llenada por el todo. O sea, si entendemos que la finalidad de la creación es la vida divina repitiéndose en cada criatura, la vida divina multiplicándose en cada criatura, y la vida divina es infinita, entonces el infinito no cabe en ningún lugar más que en donde no haya nada. ¿Sí? Porque si hay algo, el infinito, eso le estorbaría al infinito para poder llenar. Entonces la criatura fue creada ex profeso para servir de vestidura y de, ¿cómo decirlo?, de instrumento para que la vida divina pudiera llevar a cabo sus obras a través de esa vestidura, de ese velo, que es la humanidad. Dios es latido, tenía que tener un corazón para poner ese latido, y lo puso en nosotros. Dios es respiro, pero le faltaba un pulmón para ponerlo, para poder respirar, y ese pulmón lo puso en nosotros. Dios es paso sin pie, pero quería tener pies y los pies los puso en nosotros para caminar. En fin,
somos el instrumento perfecto para llevar a cabo las acciones de Dios, pero en la creación. Que Dios pudiera desarrollar todo lo que Él es aquí. Por lo tanto, ese pedirnos que lleguemos a nuestra nada es llegar al punto en donde fuimos creados, porque Dios nos creó así como la nada para poder ponerse Él en nosotros. No sé si esto sea suficiente, o sea... Sí, bueno, dice que quisiera saber en dónde lo puede leer en los escritos para meditar sobre ello. Bueno, es que en muchísimas lecturas, o sea, cada vez que Jesús habla de llegar a la nada, generalmente pone llegar a la nada tal y como fuiste creada. Y si fuiste creada como la nada y fuiste creada por Él, pues entonces Dios creó la nada en nosotros para poder ponerse Él. Entonces lo vamos a encontrar en muchísimas lecturas, sobre todo en los primeros libros, ¿sí? Aunque se lo sigue repitiendo continuamente, pero en los primeros libros es muy insistente para darle a entender a Luisa que tiene que desapegarse de todo. Dice Lilia, una pregunta: si mi esposo me controla y es egoísta, celoso, y no quiere que vaya al cenáculo y a misa entre semana, ¿qué hago? Y yo qué sé. No, pues mire, en vivir en la divina voluntad, o sea, es la santidad de las santidades, y entonces el alma contiene en sí misma a este Jesús. Y si no es por voluntad propia que no puede ir a misa, si es porque se lo prohíben para no crear o generar conflicto en su familia, si no le permite asistir al cenáculo, porque si usted va, que podría ir porque usted es libre, pero por no entablar conflicto no asiste, no importa, porque esta es una santidad que Jesús entabla entre el alma y Él, nada más. El cenáculo, que no sé por qué le llaman cenáculo, pero bueno, el grupo de lectura es simplemente una ayuda, no es el modo de llegar. La misa es importante, es como ese encuentro personal con Jesús, pero si no se puede ir, no que sea por voluntad, sino porque no se puede, por la razón no importa, este Jesús lo tenemos en nosotros en cada acto. Y yo puedo estar asistiendo, no a una misa, a todas las misas que se han dicho y se dicen y se dirán, fundido en la divina voluntad. Eso no quiere decir que ya no voy a ir, pero en su caso creo que es muy entendible que, vuelvo a repetir, para no generar un conflicto familiar, pues usted lo puede vivir como tal. Y usted puede asistir a todas las misas que usted quiera en la divina voluntad. Así que no se apure. Que no asista al cenáculo, no importa, no es imprescindible. Lo malo es que en muchas reuniones, y sobre todo cuando se les pone este nombre de cenáculo y todo, generalmente hay alguien que se cree el dirigente. Y creyéndose el dirigente, entonces pone ciertas normas, pero de acuerdo a lo que él piensa o ella piensa. Y no es así. O sea, en la divina voluntad no hay dirigentes, no hay guías, no hay maestros, no hay nada. En la divina voluntad es Jesús y el alma. La divina voluntad y el alma. María y el alma. Y ahora Luisa y el alma. Entre todos ellos nos van a ir conduciendo y nos van a ir enseñando. Así que adelante, no se apure, no cree conflicto y sobre todo quítese el pesar de no poder ir, porque a lo mejor lo que está pasando es que es un apego que se tiene o al grupo o a la misa. Dice Leticia,
Doctor, en el volumen 1941 Jesús le explica a Luisa los 4 niveles de vivir en la divina voluntad y le dice que ella debe darla a conocer, que como ella debe darla a conocer, debe llegar al 4º grado. O sea que nosotros no necesitamos llegar al 4. No, para Luisa era necesario porque de ella va a salir este reino. De ella van a salir las enseñanzas para vivir en este reino y ella es la que lo tiene que fundar. Si no se funda, nosotros no podemos entrar. Entonces, para ella es necesario, una necesidad absoluta de llegar a estar en ese reino, de fundarlo. Ahora nosotros, hasta dónde queramos llegar, eso ya depende de la disposición, del conocimiento, del amor que tengamos y del deseo que tengamos de penetrar. Cada quien llega hasta donde quiere llegar, hasta donde se dispone a llegar. Dios quisiera que todos llegáramos al 4º grado, porque el 4º grado significa vida en la divina voluntad. Si nos quedamos en el 3º, en el 2º, bueno, en el 1º ya ni se diga, en el 1º no hay absolutamente nada de divina voluntad, pero en el 2º y en el 3º, lo que estaríamos haciendo en el mejor de los casos sería hacer actos en la divina voluntad. Y Jesús nos dice que, bueno, son muy grandes, muy bellos, que van a estar esos actos que son vidas divinas, van a estar en el mar inmenso de Él, pero que cada una va a tener su lugarcito, pero que lo que más le agrada es el alma que llega a ser vida en la divina voluntad. Los ejemplos son muy claros. Adán, actos en la divina voluntad. Y con todo y que hizo actos y después vivió una vida muy larga en voluntad humana, pero Adán era el santo más santo hasta antes de Luisa, exceptuando a María. María es aparte. Pero era el santo más santo que San Juan el Bautista, que dice Jesús que no hay otro más grande que él en el cielo, que todos los santos que conocemos, grandes portentos de santidad humana, pero que en realidad son menores que Adán. Y dice, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Por lo tanto, si hacemos actos en la unidad de su querer, lo que estamos logrando es una santidad enorme, enorme, pero no vida divina. Así que cada quien puede decidir hasta dónde quiere llegar. Lo ideal es llegar como nuestra Madre Santísima en vida en la divina voluntad. Y esa es la diferencia entre Adán, actos, y María, vida. Dice Gloria, buenas noches. Quiero preguntarle, ¿qué es más difícil? ¿Hacer la voluntad de Dios o vivir en su divina voluntad? Bueno, más difícil vivir en la divina voluntad. Okay. Hacer la voluntad de Dios es someterse a la voluntad de Dios, es tomarla como una voluntad ajena a mí y tengo que estar continuamente obedeciendo. Aparentemente es más sencillo porque en realidad vivir en la divina voluntad todo lo hace Dios. Bueno, todo en la parte difícil que es la vida divina. Pero al humano, al hombre, le toca la renuncia completa y continua de sus actos de voluntad humana solo sin la unión con la divina. No me crea a mí, vamos a creerle a nuestra Madre Santísima que nos dice que no hay sufrimiento mayor que el no darle nunca vida a nuestra voluntad, ni siquiera en un respiro. Las virtudes, que es el cumplir la voluntad de Dios, se usan de vez en cuando hay necesidad de hacerla. No, las virtudes no se vuelven vida de la criatura. ¿A qué me refiero? Vida es cuando es algo que sale ya de uno.
La obediencia no se nota cuando tú parpadeas, ¿o sí? No. ¿Parpadeas por obediencia? Bueno, por obediencia a tu naturaleza. Ajá. O sea, no se vuelve en vida. La pureza no se vuelve vida de mi digestión. Y estoy poniendo ejemplos burdos para que se entienda. Sin embargo, el vivir en la divina voluntad es vida de todo, hasta del movimiento más ínfimo de la última célula de mi cuerpo. Y entonces es una vida total. Por eso es que es el sacrificio completo de los actos de nuestra voluntad que quedan crucificados en una cruz que es inmensa, que es la cruz de la divina voluntad, y queda crucificada mi vida no con 3 clavos, sino con un clavo por cada acto que hagamos. Dice Martín, sobre el ayuno en la divina voluntad, en pláticas de otra persona en internet, escuché que debemos hacer ayunos de vez en cuando en la divina voluntad porque las escrituras dicen que Jesús ayunaba, ya que incluso en los escritos de María Valtorta, ella describe que Jesús hizo ayuno para la conversión de Judas. Es su pregunta. Bueno, creo que queda como muy claro lo siguiente, o sea, el ayuno al que nosotros nos referíamos es el ayuno para llegar a vivir en la divina voluntad, que es como se plantea. Para llegar a vivir en la divina voluntad no es necesario. Y creo que hablamos suficiente sobre el ayuno, sobre este punto de sacrificio, porque el ayuno es un sacrificio. Acabamos de responder la pregunta anterior en que el espíritu de mortificación y de sacrificio más grande que existe es el vivir en la divina voluntad. Es el renunciar a todos mis actos sin la unión con la voluntad divina. Por lo tanto, este sacrificio es mucho mayor que el sacrificio de un día nada más tomar pan y agua. O sea, creo que eso se entiende perfectamente. ¿Que es bueno el ayuno? Sí, porque eso nos ayuda de alguna manera a superar la parte física, la parte corpórea, para darle un poco más de vida a la parte espiritual. Pero no es necesario para llegar a vivir en la divina voluntad. Y creo que hasta donde yo entiendo lo dejamos más o menos explicado. Jesús dice que hay demonios que no salen más que con el ayuno y la oración. Perfecto. ¿Quieren ayunar viviendo en la divina voluntad? No hay problema, ayunen. La motivación puede ser la que ustedes quieran, menos llegar a vivir en la divina voluntad porque ya se vive en la divina voluntad. Entonces, sí entender que es para llegar, no es necesario. Para llegar lo que es necesario es el ayuno del acto humano sin la unión con el acto divino. Ese es el ayuno que Dios nos pide para llegar a vivir en la divina voluntad. Es lo único. No nos pide otra cosa. Dice Hilda, leí en el volumen 1, era heroísmo para Luisa aceptar regresar a su cuerpo, porque era heroísmo. Si retornando a la tierra, Luisa podía ayudar mucho a nuestro Señor con los pecadores. Sí, pero era separarse del cielo. Creo que con eso se dice todo. O sea, todas las almas anhelan llegar al cielo. Las almas del purgatorio anhelan llegar al cielo, eso es lo que las purga. Y de alguna manera nosotros estamos anhelando llegar al cielo. San Pablo dice que él renunciaría a todo con tal de ayudar a sus hermanos. Y que bueno, son obras de misericordia, son obras buenas, totalmente, y se toma como un sacrificio. Pero en el momento de estar ya en la presencia de Jesús, conviviendo con Él, estando prácticamente sumergida en esa divina voluntad, el regresar a la humanidad, el verse limitada, porque era su espíritu el que salía,
el verse limitada por su cuerpo, el verse nuevamente con todas las necesidades de la naturaleza humana y verse sometida a todo lo que era vivir aquí, ella siente rechazo a eso, pero por obediencia se somete. O sea, eso no hay problema. Pero de que para ella hubiera sido mejor el estar en el cielo, sí, definitivamente así es. Dice Alejandro Sarmiento, repito la pregunta del programa anterior, lo que quiero decir es que soy muy nuevo en lo de la divina voluntad y no tengo tiempo para las lecturas y a veces con lo que oigo no entiendo y creo que me hace falta ejemplos para que personas como yo podamos entender. Por ejemplo, he entendido que las oraciones que acostumbraba, como el rosario, no sirven si no es desde la divina voluntad, pero mientras sé cómo hacerlo así, no lo hago a mi manera, y por eso decía del enfriamiento espiritual. Espero haberme hecho entender, quiero vivir en la divina voluntad, pero estoy confundido. Bueno, o sea, primero, mucha de esta confusión viene del poco conocimiento. O sea, yo creo que eso es fundamental. Jesús nos habla de que el precursor de este reino son sus conocimientos. Entonces, de alguna manera necesitamos conocer. Quizá no tenga usted tiempo suficiente, estamos de acuerdo, hay veces que no se puede, pero darse poquito, no es necesario leer mucho, sino es simplemente, o sea, empezar y de poco en poco ir avanzando y Jesús irá supliendo o irá poniendo las posibilidades de leer más. Segundo, la oración, este tema es tremendo. La oración es necesaria. Definitivamente no hay forma de poder eliminar la oración, pero la oración se debe volver vida, o sea, nuestra vida debe convertirse en oración. O sea, que todo lo que hagamos sea una oración. Empezaríamos a narrar o a decir un poquito, por ejemplo, en otras revelaciones que no son Luisa, dice que la oración, digamos que no necesitamos esa oración de recitación, que no necesitamos esa oración de lectura, de leer oraciones ya hechas, que digamos las palabras que queramos, que digamos como lo queramos decir. La oración es comunicación con la divinidad. La oración es comunicación con nuestro Padre, comunicación con Jesús, con el Espíritu Santo, con María. Vamos a comunicarnos de hijo a padre, de hermano a hermano. ¿Sí? Vamos a comunicarnos en esa manera de hijo a madre. Y vamos a decirle lo que queramos decirle, menos peticiones. Porque Jesús nos advierte que en la divina voluntad la petición no existe. Porque si la divina voluntad es en ella están todos los bienes, en el momento que el alma tiene la divina voluntad en sí, no carece de nada, lo tiene todo. Por lo tanto, la petición ya no existe. Lo único que podemos pedir es lo que Dios quiere pedir. Y Dios lo que pide es el reino de su voluntad en todas las almas. Quiero pedir por alguien que está enfermo. Señor, dale tu reino. Señor, dale tu voluntad. Para que entienda su enfermedad, para que entienda su estado, para que le dé luz, para que le dé fuerza para resistirlo, para todo eso. Pero ya no en la otra parte. Jesús le dice a Luisa, reza, pero reza como rezo yo. Y luego le explica cómo es el rezo de Jesús. Dice, fúndete en mi voluntad y ahí en mi voluntad vas a encontrar a toda la divinidad, a la divinidad completa. Toma todo lo que la divinidad tiene, hazlo tuyo, agradécele a nombre de toda la familia humana, págale en amor, en todo, y luego pon todo lo que Dios da
ponlo a disposición de toda la familia humana. Ese es el rezo de Jesús. Voy a hacerles una pequeña lectura, hay muchas, pero hay una en el libro 27, si la quieren consultar, 27:9 creo, en donde Jesús habla de que todas sus obras están en acto, o sea, no han pasado, están en acto. Y que el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de llegar a esas obras y darles movimiento para que sea como que si nuevamente se revivieran. Ahí está hablando de la encarnación. Luisa dice que ella quisiera volver a tener la concepción de Jesús para ofrecérsela. Y Jesús le dice, lo puedes hacer. Puedes entrar en mi voluntad, puedes llegar a estar en ella y poner en acto mi encarnación. Y no solo eso, mi nacimiento, toda su vida, y ofrecérnosla para que la gocemos nuevamente. A veces les he puesto un ejemplo que digamos, yo recuerdo muy bien el momento en el que, no sé, mi primer cumpleaños del que tuve noción, la alegría que tuve por los regalos, por todo. ¿Puedo recordarlo y gozarlo? Sí. ¿Me lo pueden platicar y lo puedo gozar? Sí. ¿Puedo hacer una meditación sobre eso y decir, wow, qué barbaridad? Sí. Pero ¿qué pasaría si Alejandro tuviera la posibilidad de entrar en ese acto único de Dios y tomara ese acto que yo estoy recordando y lo pusiera en acto nuevamente y me lo trajera y me dijera, mira, aquí está para que lo vuelvas a gozar? ¿Qué sería mejor? Esto. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la oración ahora se convierte en giro. El girar es oración. Y ahorita esta lectura que les voy a leer un pedacito nada más para que no se aburran. Dice, hija mía, recemos juntos. Llega Jesús con Luisa y le dice, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra con nuevos flagelos. Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad. Ojo con eso, la oración en mi voluntad. La que extendiéndose sobre todos, se pone en defensa de las criaturas y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Y luego dice Luisa, cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y oía que decía, Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Y sigue hablando de esto. ¿Qué está haciendo Jesús? Girando. Está llevándole todos sus actos, se los está llevando a toda la familia humana y se los está ofreciendo al Padre. Y Luisa dice, yo seguía a Jesús en su oración. ¿Cuál es el modo de orar en la divina voluntad? Esto. El rosario. Una oración maravillosa que la Virgen pide, que se ha dicho y es así,
que es la mayor, ¿cómo diríamos?, gloria que le podemos ofrecer a la Virgen. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de los misterios de su vida. Yo puedo rezar el rosario, sí, y ojalá lo rezáramos siempre. Pero si no tengo tiempo, ojo con esto, si no tengo tiempo para sumergirme en la divina voluntad y llevar a cabo todo esto, de meterme en ese acto, por ejemplo, de la concepción del Verbo, ponerme en María, ponerme en el Arcángel, ponerme en San José, ponerme en el Espíritu Santo, ponerme en el Verbo Eterno y tomar todos los sentimientos de ellos y toda esa escena maravillosa y decirles: aquí se las dejo para mayor gloria de ustedes. Si no puedo, porque no tengo tiempo, voy a rezar el rosario normal, sí, totalmente de acuerdo, pero récenlo con la intención de rezarlo en la divina voluntad. ¿Qué pasó? Se convirtió en un acto de la divina voluntad, no en vida. Lo otro es vida en la divina voluntad. Cada quien decide lo que tiene, lo que puede. Si no tengo tiempo, lo hago así, un rosario normal, pero con la intención de que sea la divina voluntad quien lo rece en mí. Si lo hago, si tengo tiempo, en vez de ponerme a rezar el rosario, me fundo en los misterios de ese rosario y en vez de las 10 Aves Marías me pongo en esos misterios, los vuelvo a poner en acto, los hago mío y se los entrego a ellos para mayor gloria. ¿De acuerdo? Ojalá y que se entienda. Dice Andrés, ¿los giros que podamos hacer le dan más gloria a las almas que ya gozan en el cielo? Sí, o sea, les dan gloria, les dan felicidad, les dan bienaventuranzas, y si rehacemos los actos de ellos, por ejemplo, dice Jesús que rehagamos los actos de los santos, y que ese rehacer los actos de los santos les darán es para mayor gloria de ellos, porque sentirán y recibirán la gloria como si hubieran sido hecho por ellos. Dice Andrés, Jesús promete que los familiares de los que están en el camino de la divina voluntad serán salvos. Uh-huh. Sí, así lo dice todo. Ninguno de los que le pertenecen al alma que vive en mi voluntad se perderá. Uh-huh. Dice Lulú, ¿cómo puedo o debo hacer giros con el libro de las 24 horas de la Pasión? Vamos a seguir a todo lo que hace Jesús y lo que hace Luisa. O sea, por eso dice con las mismas intenciones. No es lectura de un libro. Como digo a veces, no es lectura de periódico. Es un ir viendo lo que está dicho y haciéndolo, tratando de hacerlo yo. Dice Andrés, pedir por las intenciones de la Virgen María. Nada más así quedó. Pedir por las intenciones de la Virgen María. ¿Cuáles serán las intenciones de la Virgen María? Que nos convirtamos, que dejemos de ofender, que aliviemos los sufrimientos de su Hijo y que nos salvemos para tener a sus hijos con ella. Eso es el reino. Dice Silvia, comprendiendo que el cielo no es un lugar donde estarán nuestros cuerpos ya glorificados, como el de Jesús y de María, siendo que aún no estén sujetos a las leyes naturales, según yo lo comprendo, comparten cierta materialidad, puesto que pueden comer y se pueden tocar, como tocaron a Jesús. Son preguntas que no tenemos una respuesta concreta. Tenemos que tratar de hacer una relación de todo lo que se ha leído y tratar de idear cómo es que podrían estar. Yo lo único que le podría decir, para no meternos en lucubraciones o en cosas así, pensamientos míos, sería decirle, de alguna manera, el cuerpo resucita, pero resucita no sujeto a las leyes materiales. Ya no estaremos sujetos al tiempo, no estaremos sujetos al espacio,
no estaremos sujetos a las necesidades físicas, no estaremos sujetos a las inclemencias del tiempo. ¿Dónde estaremos? No sé. O sea, ¿para qué le digo que vamos a estar en tal lado? No sé. Pero lo que sí sé es que tiene usted mucha razón en decir que hay algo de materialidad. Por supuesto, Jesús lo dijo, tóquenme, no soy un fantasma. O sea, es carne, es hueso. Y no sujeto a las leyes físicas. Come, sí, por supuesto, comió con ellos. Y él hace una promesa, o sea, dice que no volverá a beber del vino, del fruto de las uvas, hasta que esté en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero a lo mejor si lo tomamos en forma concreta, así material, quiere decir que de alguna manera habrá vino en el cielo. Esto es una cosa muy tosca, muy burda lo que estoy diciendo, sí, pero tomémoslo como nosotros queramos tomarlo. No hay nada que nos diga cómo. Lo único es que estaremos fundidos en Dios, gozando de lo que Dios goza, gozando a Dios mismo y haciendo una participación de todos los bienes de cada uno de nosotros para todos. Dice, hablando de Mamita María, ella fue finita en el tiempo nuestro hasta su dormición e infinita en la eternidad. Infinita en el sentido estricto de la palabra, no. Porque infinito querría decir no tener principio. Ella es inmortal, igual que todos nosotros. O sea, tenemos un principio y no terminaremos jamás. No importa la muerte no es más que la separación temporal de cuerpo y alma, espíritu, pero al final habrá la resurrección de los muertos y estaremos nuevamente en nuestra completa integridad que tenemos ahorita. Pues, ¿qué más le digo? Sí. Dice Jesús, soy de la adoración nocturna, ya no es necesario leer el ritual. Otra vez, yo pienso que aquí hay mucho, no sé cómo decirlo, ritualismo, mucha formalidad, y cuando se dice ya no es necesario, yo pregunto, ¿qué le agradaría a Jesús? El que un alma llegue ante el Santísimo sin ritual, y le diga, Señor, aquí estoy, quiero acompañarte, quiero amarte, te traigo todo el amor de todas las criaturas, quiero condolerme contigo, quiero participar de tus dolores, quiero aliviarte. ¿No le será agradable? ¿O le será más agradable la recitación del ritual? Usted mismo contéstese. No es necesario. Ahora, si pertenezco a esa asociación, si pertenezco a ese movimiento, bueno, pues lo lógico es que haga lo que hace el movimiento. O sea, ¿sí? Que me una. Pero no necesariamente es lo mejor. Dice Cintia, ¿cómo vivir la Santa Misa en divina voluntad desde el momento que empieza hasta la bendición del sacerdote? ¿O tienen un programa especial para esta respuesta, para verlo? No, en realidad no tenemos un programa sobre la misa. Sería conveniente hacer un programa sobre la misa. Es más, vamos a dejarlo en el escritorio y le podemos profundizar un poquito más. ¿Qué es la misa? O sea, ¿cuál es el sentido de la misa? El punto principal de la misa es la consagración. Ese es como el punto principal a donde gira todo lo demás. Y todo lo demás no es más que una ¿qué será? Conmemoración de la vida de Jesús.
Estamos asistiendo a una repetición de la vida de Jesús, donde culmina en el momento de su pasión, en el momento de que Él se deja en la Eucaristía, el momento en que lo recibimos, el momento en que es crucificado. Bueno, pongámonos en la misa como si estuviéramos viviendo en ese tiempo y asistiendo a toda esa, ¿cómo decir?, a todo aquello que se hizo en el tiempo de Jesús, ¿no? Dice Mario, en los escritos se dice que Jesús un día nos dará su temperamento. Entiendo que se vería reflejado en todos nuestros actos, como la sobriedad en el comer, modos de hablar, el vestir, honesto, etc. Uh-huh. Pero no hay una pregunta ahí. No, está en lo cierto. O sea, en el momento que tuviéramos el temperamento de Jesús, todas nuestras respuestas al medio externo, al medio ambiente, sería lo que Jesús hacía, y Jesús usaba sus atributos para responder de acuerdo a la situación en que se presentaba. Así que no habría problema con eso. Ahora, la vida de Jesús, que también se nos comparte, es la que nos va a poner sus modos, la que me va a hacer a vestir con cierto decoro, a comer parcamente, o sea, no ese comer que tenemos nosotros, y que ese comer como comía Jesús, pues es tan meritorio como sería el ayuno, ¿sí? O sea, porque eso implica para nosotros un sacrificio, implica para nosotros un quitarnos de nuestra costumbre de comer hasta hartarnos. O sea, vivimos en el hartazgo total, y sobre todo en la comida, en la bebida. O sea, esas personas que en todas las comidas tienen que tener vino, y uno pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, no es lógico. Y que quieren el vino mejor. O sea, no cualquier vino, quieren lo mejor. Y uno pregunta, bueno, ¿y Jesús así habrá sido? Sí, pues no. Jesús comía parcamente, eso lo sabemos, o sea, por diferentes revelaciones. Y era una frasecita muy trillada, pero que es exacta. Jesús comía para vivir, no vivía para comer como nosotros. Dice Mirna, mi pregunta ahora habrá alguien que se ofrezca víctima por la ley del aborto como lo hizo Luisa con la ley del divorcio. Deberíamos de hacerlo, y el alma que está tratando de vivir en la divina voluntad debería de ofrecer su vida y sus actos para tratar de evitar la ley del aborto. Dice Anabel, ¿cómo o qué hacer en los festejos de Halloween, ya que hay mucha gente que lo celebra? ¿Solo reparaciones? Pues sí, el resto que podemos hacer, o sea, hacer pancartas, hacer meetings, hacer publicidad, pues se hace, pero no es muy llamativo. Pero sí podemos hacer cosas, y lo digo así porque me encantan los modos como se hicieron. En España, tanto en un centro social que iba a haber un festejo de Halloween, y cuando se habla de esto, se habla de lo que significa, y de lo que significa el Halloween, de lo que debería de ser por las fechas, en fin, la conmemoración que la iglesia hace. Entonces cambia la publicidad, y ya no va a ser Halloween. Ahora no recuerdo el nombre, pero le ponen un nombre de algo de festejo de las almas o algo así. Y esto lo hace un laico que es dueño de este lugar, y lo hace un sacerdote que también tenía un festejo en su parroquia. Y me parece increíble lo que hacen, y fue todo un éxito. Así que nosotros podríamos hacer lo mismo en forma particular e irlo extendiendo. Y no permitir que nuestros niños estén en eso, pero no a la fuerza, sino con la palabra, con el convencimiento, y sobre todo hacerles toda
¿cómo diríamos? Que entiendan perfectamente el por qué sí se hace lo que se debe hacer y por qué no lo otro. ¿Sí? Sí. Dice José Luis, a mí me ha nacido en lugar de Señor, ten piedad de nosotros, decirle, enséñame a saber tener piedad de ti. ¿Es correcto? O seguir tal cual la misa. Bueno, o sea, tener piedad de Él, esto es algo que es hermoso, porque ya habíamos dicho que el tener piedad, pero Él es el primero que está pidiendo piedad, porque somos nosotros los que lo tenemos en la cruz, somos nosotros los que lo tenemos crucificado. Entonces vamos a apiadarnos de Él, vamos a desclavarlo de la cruz mía, porque yo soy su cruz, lo voy a desclavar para no darle más sufrimiento en mí. Y eso ahora nos va a ayudar porque yo le voy a ofrecer mi vida para que Él pueda ejercer esa piedad para los demás. Y yo cooperando, coparticipando con Él. Dice Jimena, ¿se deja de pecar al vivir en la divina voluntad? Si se vive en la mientras se viva en la divina voluntad, no hay forma de pecar. La divina voluntad no peca. Me pregunta Gabriela si encontramos donde se puede ver en los escritos que Dios creó la nada. Otra vez lo mismo, lo que dijimos hace rato, ¿sí? Dice Luz, si tengo imágenes de Jesús de la Misericordia y el Sagrado Corazón, ¿los puedo contemplar y adorar como Jesús en su divina voluntad? Por supuesto. O sea, cada manifestación de Jesús es una manifestación, es parte de lo que Él es. No es que sean cosas diferentes. Son parte, nos tiene que ir mostrando poco a poco todo lo que Él es, lo que Él sufrió, lo que Él da por nosotros. Pero todos son Jesús, igual que María en cada advocación. ¿Qué virgen es más milagrosa? Por favor, eso es absurdo. Es la Virgen en diferente advocación. Dice Gloria, doctor, ¿cómo sé si estoy en la divina voluntad? ¿Usted me podría explicar? No, definitivamente no. Hay señales en las cuales uno puede tener la idea, la paz interior, el estar continuamente haciendo un solo acto, que es estar fija en la atención de darle vida a la divina voluntad. En fin, pero una señal así, decirle a usted que cómo para que viva ya en la divina voluntad, no. Ese desapego del mundo, ese fastidio del mundo, de las cosas del mundo, son señales, pero no es seguridad. Dice José Luis, si yo tengo una deuda económica con alguien y no he podido pagarla, ¿es válido ofrecer mi ayuno, mi oración, incluso mi vida al Señor y reparar eso y mis deudas a Dios? No sé si está combinando una deuda material con una deuda espiritual. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Porque dice económica. Sí, económica, sí. Entonces, de alguna manera, está queriendo como combinar. O sea, mis deudas con Dios las puedo pagar fundiéndome en la divina voluntad. Son deudas de amor. Entonces ahora necesito amar más intensamente, más continuamente. Y eso, la única manera de solventar totalmente la deuda es cuando yo tenga en mi posesión el amor divino. Ese es el amor que Dios quería que yo le diera a Él. Así que esa deuda la puedo pagar. La deuda económica, o sea que no haya yo podido pagar, no es que ofreciendo sacrificios o ayunos se pueda solventar. Puedo solventar la deuda divina con amor, con el amor.
Quizá lo otro me pudiera servir, si es que así lo creo, como para decirle a Dios, ayúdame. O sea, pero repetimos, qué mayor sacrificio que el vivir en la divina voluntad. Dice Mirna, doctor, ¿me podría decir dónde dice aún tengo mucho que decirles, pero no pueden aún con eso? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 o 16, algo así. Sí, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 o 16, del 12 al 15. Ajá. Dice Juan Pablo, en el convento de Guadalupe, Zacatecas, en vez de festejar el Día de Muertos o Halloween, festejamos el Día de Todos los Santos. Uh-huh. ¿Se puede hacer en divina voluntad y cómo se ofrecería? Rehaciendo los actos de todos los santos y ofreciéndolos a Dios por el amor que ellos deberían de haberle dado, y ofreciéndoselos a los santos como un regalo que les damos para mayor gloria de ellos. Dice Mirna, otra pregunta. El Papa y los sacerdotes nos están pidiendo el rezo del rosario en este mes de octubre. ¿Podemos hacerlo en divina voluntad? No podemos, o sea, deberíamos de hacerlo en divina voluntad. No, yo creo que sí es bueno decirlo, o sea. Bueno, dice Leticia, se puede tomar la sangre de Jesús y bañar a todas las personas que participan en el Halloween para formar un escudo para defenderlos del enemigo. Sí, y más que para defenderlos está muy bien, pero también para ver si logran entender que eso es algo que no se debe hacer. Dice Sara, mis compañeras de un cenáculo de divina voluntad se reunirán los viernes primero a hacer reparación del corazón de Jesús, haciéndolo a las 24 horas toda la noche, con el Santísimo expuesto. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Sí, ya son todas las. Bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros. Espero a ver que hayamos podido pues dejar un poquito más claras sus dudas, o a lo mejor hasta más oscuras. Y agradecemos todos sus saludos y comentarios. Y comentarios, por supuesto. Y nos vemos aquí en el próximo programa. Hasta luego. Gracias, hasta luego.